El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presenta su programa, Palabras de Vida Eterna. Hablando de un tema en el cual a veces cuesta digerir, no es fácil, son capacidades que Dios nos da. A veces hay gente que dice, no es fácil lo que me ha pasado, enfrentar esto no es fácil, pero el Señor nos da esa capacidad. Diga conmigo, perdonar para ser perdonado. Es un tema profundo, donde nosotros tenemos que hacer un análisis más allá de nuestras perspectivas. Usted dirá, mire, usted ni se da cuenta de lo que yo he pasado, lo que a mí me pasó, lo que me sucedió. Pero en esta hora queremos encontrar algo donde nosotros tengamos la capacidad en Dios de poder liberarnos de esto. Como decía el salmista, mientras callé se fueron secando mis huesos en el cuerpo. Traté de ocultar las cosas y no pude. Mejor es sincerarnos delante de Dios y encontrar esa capacidad de perdonar, así como Él nos ha perdonado a cada uno de nosotros. Y quiero llevarles a una porción de la oración de Jesús, cuando Él les expresa a sus discípulos cómo deberíamos de orar. En Mateo capítulo 6, verso 14 y 15, dice algo fundamental, que lo está diciendo no al pueblo, se lo está diciendo a su iglesia. ¿A quién le está diciendo Él? Sus discípulos, su iglesia. Cuando les está enseñando a orar, no le está hablando a la gente que no conoce de Dios, le está hablando a la gente que conoce de Dios, porque Dios dice, Señor, enséñanos a orar. Son sus discípulos, son su pueblo, son su iglesia. Y dice de la manera siguiente, Mateo capítulo 6, verso 14 y 15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará vuestras ofensas. Esto es una demanda del Señor para con cada uno de nosotros. Son capacidades que se van adquiriendo en Dios, que a la medida que conocemos a Dios, vamos madurando y creciendo y tratando de vivir esa vida que Dios demanda y requiere de cada uno de nosotros como sus hijos. No es fácil perdonar. Nosotros como seres humanos no tenemos esa capacidad. Esa capacidad solo puede venir de Dios. Y Él nos puede dar esa capacidad porque a veces el daño es profundo. Son heridas profundas en el corazón y hay que ir algo más allá. El Señor Jesucristo nos enseña que a través de la oración aprendemos a perdonar, así como Él ha hecho con nosotros. Perdonar no es una opción, es una decisión. Es una decisión. Porque si yo no perdono, dice, ¿cómo va a perdonar mi Padre mis pecados? Entonces tengo que aprender como seguidor de Cristo, enmarcarnos dentro de la voluntad del Señor. El Señor dice que para perdonarme a mí, yo tengo que perdonar a los demás. Entonces no es una opción, es una decisión. Yo decido vivir toda mi vida enfermo, porque todo comienza con el resentimiento. Después viene el rencor, viene el odio y viene la amargura. Llega un momento que la persona se siente tan atada que no es feliz, se enferma. Hay enfermedades psicosomáticas, hay gente que sienten de todo.
Si alguien le habla, mire que he estado con la chikungunya, ya ellos sienten también que el cuerpo le duele, que le pica todo, que las piernas se le duelen. ¿Por qué? Son problemas del alma. Entonces es importante que nosotros podamos entender que el Señor quiere que nosotros demos pasos cada día en Él, de poder aprender de Él. Perdonar no es una opción, sino una decisión que nos libera y libera a los demás. Mire, que nos libera. El perdón nos libera y liberamos a los demás. Capacidades en Dios. Cuando nosotros entendemos esas bendiciones de Dios, esas capacidades de Dios, vamos a hacer todo lo que sea necesario para liberarnos totalmente. Porque Dios quiere que vivamos una vida y que esta vida sea en abundancia. Amén. La vida es corta y si no la sabemos vivir y si no la sabemos enfrentar, siempre andaremos, gracias hermano, con problemas del alma, con problemas. Hay gente que pasa enferma siempre. Otros que dicen, mire, está bien, voy a perdonar, pero no quiero que se cruce más en mi camino. Eso no es perdonar. Eso no es perdonar. Eso es como acondicionar el perdón. Es como hacer un lado a aquella persona que un día fue bendición, ahora ya no es bendición. No debe de ser así. Entonces tenemos liberarnos y liberar a los demás. Perdonar es tener la capacidad de recordar sin dolor. Cuando usted tiene la capacidad de recordar, porque las cosas no se olvidan, pero cuando usted recuerda algo, un episodio de algo que le marcó su vida, tal vez su padre le dijo, mira, vos sos un barzón igual que tu padre, que tu abuelo, o nunca vas a cambiar, y eso lo marcó. Pero cuando viene el Señor, usted tiene que perdonar, liberarse de vivir una vida. Hay gente que no se alegra, hay gente que no le alegra nada. Entonces necesita liberarse. Y Cristo dice, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hace libre, porque en Él tenemos la capacidad de aprender a perdonar, a convivir. Y eso es muy importante. Es recordar sin dolor. Solamente en Jesucristo podemos hacerlo. Porque la tendencia del ser humano, ¿qué es? A vengarnos. No me las vas a pagar, lo que me hiciste me la vas a pagar. De muchos por eso está lleno el cementerio. Porque dice, yo no puedo perdonar lo que me han hecho. Yo tengo que vengarme. Pero la Biblia dice que yo no tengo que vengarse. Dice el apóstol Pablo, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los otros. Yo pelearé por vosotros, yo me vengaré por ustedes, dice el Señor. Pero nos cuesta a nosotros digerir eso, que el Señor se va a vengar por nosotros. Nosotros queremos hacer justicia con nuestras propias manos, y no es así. En el reino de Dios no es así. Dios pelea por nosotros. Diga, Dios pelea por mí. Amén. Qué maravilloso eso. Jesucristo entonces en Él. Y es una ordenanza para que nosotros mismos seamos perdonados. Vayamos a Colosenses capítulo 3, verso 13. Yo quiero que usted vea lo que la palabra de Dios dice. Y nosotros nos regimos por un código de ética que Dios nos ha dado, y es su palabra. Su palabra nos dice de cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de actuar. Tenemos que hacer lo que la palabra de Dios dice. Colosenses capítulo 3, verso 13. Amén. ¿Lo tenemos todos? 1, 2. Soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también haced vosotros. Aquí dice que debemos de soportarnos los unos con los otros. No todos somos iguales. El Señor lo hizo a usted y botó el molde. Usted es único. Somos diferentes. Pero la Biblia me habla que debe de haber un poco de tolerancia entre nosotros. Hay gente que le gusta hablar mucho, hay gente que no habla.
Es que este amigo que tengo no habla, tengo que sacarle las cosas con cuchara. Pero la Biblia dice que tenemos que soportarnos los unos con los otros. Soportarnos. Y dice, si alguno tiene queja, algún hermano le falló, un amigo le falló, dice que nosotros tenemos que actuar en una manera diferente. Y de la manera con que Cristo nos perdonó, así también hacerlo nosotros. Tenemos que aprender. Son capacidades que se adquieren en Dios. Son grados de madurez que nosotros vamos obteniendo en Dios. Yo sé que un nuevo convertido viene asustado, más bien, ¿cómo voy a perdonar yo esto? Un caso de violación, un caso de asesinato. Pero en la madurez de Dios se va adquiriendo eso. Del instinto pastor y evangelista G.G. Ávila aprendí mucho en los años 80 cuando leí una de sus memorias, cuando decía: a veces es fácil decirlo, exteriorizar, pero pasar en carne propia las cosas que suceden es una experiencia distinta. Llego a mi casa y encuentro que mi hija ha sido puñalada por mi yerno y este la mató. Y yo me quedo anonadado, dice, de lo que veo. Mi hija tirada en su cama, puñalada, muerta. Y al transcurrir el tiempo, él fue a enterrar a su hija. Y Dios le dijo: ve a la cárcel, visita a tu yerno y perdónalo. Imagínense. Entonces sé que hay episodios difíciles. Y cuéntele, hermano G.G. Ávila, que él fue. Y él esperaba que lo insultara o que le metiera golpes. Porque este muchacho en algunas ocasiones había andado en las cosas de la marihuana y del crack. El esposo de la hija. Y él simplemente lo abrazó y lloró. Él le dijo: te perdono, porque Dios me ha perdonado a mí. Son grados de madurez. Usted dirá: ¿y por qué le pasó eso al pastor evangelista? Nadie está exento a que nos pasen cosas en la vida. Yo era una persona que guardaba resentimiento con Dios. No con ninguno de ustedes, sino con Dios. A los 7 años perder a mi madre de 24 años y a mi padre de 31 años fue algo horrible para mí, luchar solo con mis 3 hermanas. Pero un día me di cuenta que yo no podía luchar con Dios, que Dios debería ser mi mejor aliado. Y el Señor me liberó de eso. Ahora lo amo. Y lo amo. Y yo no sé lo que le habrá pasado a usted. No sé qué experiencia haya tenido usted. Pero son capacidades en el proceso de Dios que se va aprendiendo. Porque el no perdonar lo ata, lo seca. El usted tener cosas en su corazón se enferma emocionalmente. Y los hijos de Dios no podemos ni adorar al Señor si sentimos algo contra nadie, contra alguna persona. No podemos ni levantar las manos con libertad. Nos sentimos atados, sentimos que las manos pesan. Y Dios quiere un pueblo que le alabe en libertad. Porque mientras usted oculta sus faltas, el error, el cuerpo se desgasta. Pero cuando usted declara, se rejuvenece en Dios. Ya no siga cargando. Cuando Jesús dijo: vengan a mí todos los trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Dios quiere que tengamos el descanso que procede de Él y que vivamos un nuevo estilo de vida. De la manera que Cristo nos perdonó, así debemos nosotros perdonar a los demás. Porque no hay nadie perfecto, solo Dios. Todos nos equivocamos, todos cometemos errores de una u otra manera. Tal vez yo le he fallado a usted, perdóneme en esta hora. Todos nos equivocamos, pero por eso seguimos al Maestro
que Él nunca se equivoca y que a pesar que erramos y a pesar que nos equivocamos, nos sigue amando. Él nos sigue amando. Y nunca está esperando la oportunidad para decirle, les voy a mandar un rayo, estos mal portados. Nunca dice Dios eso. Sus misericordias son nuevas cada mañana, por eso le amamos. Pero nosotros, si alguien nos hizo algo, mejor que no se cruce en mi camino. Y ya la vi, ya me amargó el día. ¿Cómo le va a amargar el día? Si es una creación, un diseño de Dios, perdónela y perdónese a sí mismo y vive una vida plena en Dios. La capacidad de perdonar solamente procede del Señor. Solo del Señor. Dice el Salmo 32, el verso 1 al verso 5, bienaventurado aquel cuya transgresión han sido perdonadas. Qué hermoso es cuando alguien, yo estaba viendo un noticiero internacional, a un cantante, no sé qué, había hecho una cuestión como que quería secuestrar a una persona que no le había pagado, un cantante secular, y lo trasladaron de un estado a otro estado. Pero cuando lo llevaban, yo miré que lo llevaban como enchachado y de los pies y le vi una cara triste. Iba triste, cabizbajo. Pero cuando ya le dijeron, mire, pues tiene que pagar una multa para defenderse en libertad. Ustedes lo vieron, cómo iba, alegre. Entonces el Señor así quiere que vivamos nosotros, que vivamos como perdonados y no como condenados. ¿Cómo quiere el Señor que viva usted? Como perdonado y no como condenado. Porque Él nos ha hecho verdaderamente libres. Amén. Gloria al Señor. Entonces, bienaventurado aquel que sus pecados han sido perdonados y cubiertos sus pecados. Bienaventurado el varón, aquel cuyo Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dice, mire, mientras callé, eso sucede con la persona que no perdona, se envejecieron mis huesos. Mire, ustedes pueden contemplar personas, yo he hablado con personas y dice, ¿y usted qué me mira? Y yo ni la estoy viendo. O sea, andan tan mal emocionalmente que todo les molesta, que todo les molesta. ¿Ha ido usted a alguna tienda que de repente va saliendo algo que casi, si usted no se para bien, lo tiran por allá? Y ni dicen, disculpe, nada. Andan cargando situaciones, andan cargando problemas porque no han ido a la fuente correcta, que es Dios. Dice acá, mientras callé se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día. No duermen, no tienen paz. Se enojan que otros prosperen. Ay, el hermano estrenó una corbata. ¿Por qué? ¿Por qué no yo? ¿Y a qué cosa, verdad? Entonces, mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravió sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedales, vacíos de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Se terminó todo. Los huesos cobraron sus cuerpos vitalidad. Se pudo recuperar. ¿Por qué? Cuando tuvo esa capacidad de decir, Señor, yo quiero perdonar a las personas que me han hecho daño. Tal vez ha sido un daño profundo, pero Dios nos da esa capacidad de poder recordar y recordar sin dolor. Porque todas esas cargas se las hemos dejado al Señor. Y Él pagará a cada quien de acuerdo a sus hechos. Entonces, cuando le declaramos nuestra falta, Él nos perdona. No tratemos de ocultar las cosas a Dios. Todos nos equivocamos. Tengamos esa capacidad de reconocer nuestras faltas y decirle, Señor, perdóname, Padre, me equivoqué. Aún a nuestras esposas, a nuestros hijos, cuando les hemos fallado, hay que decirle, perdónenme, me equivoqué. Soy humano, erré, perdónenme. Y eso trae libertad, trae sosiego. Pero cuando no
no puede perdonar, es algo terrible en la vida de la persona. Dice el proverbista que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa alcanza misericordia. Amén. Mejor la misericordia de Dios, ¿verdad?, que el castigo. Mejor la misericordia de Dios para nuestras vidas. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, dice el Proverbios capítulo 28, verso 13. También Dios quiere que tengamos la capacidad de perdonarnos. Dios quiere que tengamos la oportunidad de perdonarnos. Hay cosas que hemos hecho y que nos arrepentimos, pero ¿qué nos cuesta aceptar el perdón de Dios? Hermanos, si Dios le dice a usted, te perdono, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Pero yo no me perdono, Dios. Yo no me perdono. Usted simplemente tiene que aceptar el perdón de Dios, porque si no se va a enfermar emocionalmente. Emocionalmente. Entonces nosotros tenemos que aceptar el perdón de Dios en nuestras vidas. Dios dice, te perdono, y tengo que decir yo, gracias Señor por perdonarme. Pero a veces, ¿qué nos cuesta a nosotros perdonarnos a nosotros mismos? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? Y hay gente que se da con la frente en la pared. ¿Por qué lo hice? Chichote de sangre le va a salir por la frente. ¿Por qué no dice, gracias Dios por tu misericordia? Porque tu gracia y tu misericordia son nuevas cada mañana, Dios. Por eso te amo, por eso te sirvo. Esa debe de ser nuestra posición delante de Dios. Esa es la posición nuestra delante de Dios. ¿Cuántos se han perdonado de errores que han cometido? Se quedaron con el vuelto de la abuela, con el vuelto de la mamá. Y la mamá ya murió, pero dígale, Señor, perdóname por eso que hice. Eso es bien importante. Hay cosas que vienen a nuestra memoria. Cuando mi hija Jennifer tenía 15 años, tuve que decirle algo, porque creo que fallé como padre. Yo no sé, estábamos viendo televisión y los niños, ustedes saben, cuando son pequeños, corren para allá. Y cuando acordé, fue el grito de Jennifer en la cocina. Le había dado vuelta al termo donde tenía el agua caliente para hacerle el pepe. Pero no cayó sobre ella el termo, pero cayó encima del mueble. Pero ella estaba ahí, entonces le rozó el pecho. Y yo dije, Dios mío, he fallado. Y eso lo cargué hasta los 15 años que ella cumplió. Y un día dije, Dios, yo siento una cuestión fea acá. Yo tengo que decirle a Jennifer, aunque ella estaba chiquita, tal vez me descuidé como padre. Le dije a mi hija, perdóname. Tal vez por estar viendo televisión no te atendí. Imaginen, pequeñas zorras, que yo me sentía culpable. ¿Por qué? Ella no tiene nada, ni seña le quedó. Pero había una cosa aquí, dije yo, no actué como padre. ¿Por qué me descuidé? Pero ustedes saben que a veces los niños se caen y uno está ahí, cuando acuerden, ahí están con la boca reventada los hipotes. ¿No se siente culpable usted algunas veces? Ya con el chichote ahí, aunque uno quiera, ¿verdad? Pero eso, hay cosas ahí en uno que uno tiene que liberarse. Si hay cosas, si su hermano intentó violarlas o su primo trató en la noche tocar su cuerpo o algo, usted tiene que decirle, mira, te perdono porque quiero liberarme a mí y te libero a ti en el nombre de Jesús. Tenemos que hacerlo, hermanos, y ser verdaderamente libres y vivir una vida en plenitud en Dios. Hay cosas que están sucediendo hoy en día en el cual mucha gente no comparte conmigo. Yo, cuando mis hijos crecieron, no permití hombres y mujeres, nadie en mi casa. Yo no sé si ustedes comparten eso. Hay gente que se molestó conmigo, pero nadie de visita bien, pero no dormir en mi casa, porque ahí estaba Jenny, estaba Jessy, estaba Osvaldo Josué. ¿Me explico? Yo si podía pagarle un cuarto a alguien que fuera a quedarse una noche, yo se le pagaba, pero a mi casa no. Porque la mayor parte de violaciones a los niños son familiares cercanos, los abuelos. Entonces yo no, conmigo no a eso.
No, no va a eso. Porque he visto muchos casos de eso. Entonces eso lo puede marcar a usted. Si le ha sucedido algo así, es importante que usted se libere. O hay alguna culpa, hizo algo en su vida pasada, dígale al Señor: libérame, Señor, de eso. Hizo algo escondida, hizo cualquier cosa que haya hecho, pídale perdón al Señor y usted verá que usted será rejuvenecido, será rejuvenecida, porque el Señor lo que Él quiere es que nosotros nos liberemos y que seamos felices. Pero es una capacidad en Dios, son capacidades en Dios. Tenemos que tener esa capacidad en Dios aún de perdonar a aquellos que nos han hecho mucho daño. Aún aquellos que nos han hecho mucho daño tenemos que perdonarles. Claro que es un proceso, no es de la noche a la mañana. Yo no le digo: vaya, dígale ahora. Y usted le va a decir: mira, te perdono, pero no te quiero ver más. Eso no es perdón. Eso no es perdón. Eso hay que orar, hay que entrar en ayuno y oración y decir: ¿cuántas jovencitas han sido engañadas? Mira, tú eres la princesa, te voy a regalar una estrella si es necesario, voy a ir al final del firmamento y te voy a dar eso. Simplemente le embarazó y le dijo: no te conozco. Y la gente queda marcada. Se sienten sucias, se sienten indignas, se burlaron de ella. Pero para eso apareció Cristo, para hacer algo nuevo y darnos una nueva oportunidad en nuestras vidas. Amén. ¿Me entiende? Si usted se siente sucia, se tiene que limpiar. Si usted se siente sucio, se tiene que limpiar, porque la sangre del Cordero tiene poder para poder limpiarlo, generarlo y hacer una nueva persona de usted. Él hace una nueva persona de usted y Él lo hará. Él lo hará. Hará lo que sea necesario por el bien suyo, el Señor lo hará. Dice Efesios capítulo 4, 32. Quiero que lo leamos juntos. Efesios capítulo 4, verso 32. Efesios 4, 32. 1, 2. Antes, sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos ha perdonado a vosotros en Cristo. Eso es lo que nos manda el Señor. O sea, en el reino de Dios no son las cosas como nosotros creemos y pensamos. Las cosas del reino es que nosotros perdonemos. Las cosas del reino no son como yo quiero, ojo por ojo, diente por diente. Si alguien te mete una trompada, métele dos a él tú. En el reino no, porque no es a la fuerza, no es con violencia, no es con ejército, sino con su Santo Espíritu, dice Dios. La gente dirá que somos bobos, somos tontos. No, es que Dios nos manda porque Él va a vengarnos a nosotros. Él se encargará de retribuir a aquellos que desean maldecirnos. Dios va a revertir eso y lo va a cambiar en bendición. Amén. Cuando usted y yo obedecemos las maldiciones que le tiran a usted, los malos deseos, augurios que le desean a usted, Dios lo va a cambiar de bendición. Dios cambia la tempestad en bendición suyo. Amén. Amén. Por lo cual siempre hay que sumergirnos en los preceptos de Dios. Todos nosotros venimos con prejuicios, con cosas, porque venimos de una situación donde hay tantas excusas. Vemos nuestros padres, Adán y Eva. No, ¿qué dijo Adán? No, la mujer. ¿Y qué dijo Eva? No, la serpiente. Siempre nosotros tratamos de justificar. No, la culpa la tuvo ella. No, la culpa la tuvo él. Por no querer buscar una respuesta. Pero ven la misericordia de Dios. ¿Cómo lo vio Dios? Y le dijo: ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás, Adán? Es que tuvimos pena, Señor. ¿Y qué hizo Dios?
hizo un látigo y lo sonó a todos. Dice que el Señor le dio pena y ¿sabe qué? Le hizo unas ropas. Ve la misericordia de Dios. No los avergonzó. Ajá, bandidos, ¿qué han estado haciendo? No les dijo eso. Dice que le hizo unas ropas y cubrió sus cuerpos. Aunque ellos dicen, Adán dijo, no, la mujer que me diste. ¿Y qué dice Eva? No, la serpiente. Claro que tuvo misericordia de ellos, pero hubo consecuencia del pecado sobre sus vidas. Si no, pregunten a las hermanas que son madres cuando están en, ¿cómo se llama? En la burra. Sí, yo sé, no en la burra, y se hace labor y parto. Cuando se abre, no la estructura de la rabadilla, ese dolor, ¿va? Con dolores vas a parir tus hijos. Y al hombre que le dijo, con el sudor de tu frente vas a ganar el pan nuestro de cada día. Y a la serpiente, ¿qué le dijo? Te vas a arrastrar. Todos tuvieron su consecuencia por el pecado, pero Dios no los avergonzó. Entonces, cuán necesario es que adquiramos en Dios esas capacidades, hermanos, que humanamente la tendencia nuestra es vengarnos. Es que usted no sabe lo que me hizo. A veces nosotros con una mirada, usted viera cómo me miró. Me miró de menos. Y es que me voy a vengar. Y le voy a poner una concha de mínimo para cuando pase se resbale. Pero esa es la vida antigua. Mas nosotros fuimos creados para bendecir y ser bendición. Amén, amén. Vamos a ser bendición en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a perdonar. Aunque la gente nos diga tontos, ignorantes, ¿cómo vas a perdonar lo que te hicieron? Hay que perdonar para vivir una vida en paz. Hay gente que emocionalmente sufren de depresiones, de sudores y sienten perseguidos. ¿Saben por qué? Porque no quieren perdonar. Hay gente que no vive sin calmantes. Han hecho mucho daño. Han hecho tantas cosas. Entonces, detrás de todo eso, no debemos darle cabida al enemigo para que él cause daño en nosotros. La práctica del perdón implica eliminar todo pensamiento negativo contra otra persona. Óigase bien esto que encontré. La práctica del perdón implica eliminar todo pensamiento negativo que tengo contra alguien. Yo creo que este hermano tiene algo contra mí. Lo voy a sacar de la lista. El hermano Pablo me mira un poco feo desde atrás. La Biblia dice que tengo que eliminar todo pensamiento negativo contra mis hermanos. A veces nosotros estamos en una guerra equivocada. Hermanos, nosotros tenemos que ayudarnos, apoyarnos en oración los unos con los otros, porque el enemigo de nosotros es un enemigo común que se llama Satanás, el diablo. Y yo tengo que ser más bien guarda de mi hermano. No, en vez de decirle, hermano, ¿tiene algún problema, hermano? ¿Puedo orar por usted? No es que el hermano pasó por ahí, ni la mano me dio. ¿Qué cristiano? ¿Cómo son? Ya está entrando en crítica. Entonces tenemos que cambiar esa manera de pensar. Entonces es quitar de nuestra mente ese pensamiento inicuo contra el prójimo. Y vea lo que me manda a mí la Biblia, no yo. Romanos 12:20, ¿qué dice la palabra del Señor acá? Así que si tu enemigo, uy, hombre, va a decir usted, ¿cómo va a dejar mi burro y se la voy a dar a aquel, hombre? En el reino de Dios las cosas son de otra forma. Son de otra forma. Dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, ¿qué es? Una botella de miel le voy a regalar a ese bandido. Parece que fuéramos ignorantes, ¿no? Pero en el reino de Dios las cosas son de otra cosa.
El reino de Dios, los seguidores de Cristo tenemos que practicar eso. Y si tuviese sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. O sea, aquel que lo maldice a usted, mira, ahí va ese evangelio, ya, te bendigo, dile en el nombre de Jesús. Ascuas de fuego estás acumulando sobre la cabeza de esa persona. Si tú devuelves bien por mal, estás haciendo lo correcto como hijo de Dios. Entonces, es un asunto de Dios que solo puede venir de las capacidades que Dios nos da de poder perdonar a los demás. Veamos el ejemplo de Jesús. A todo aquel que era crucificado, maldito aquel que era crucificado en un madero, y le ponían por qué lo habían crucificado. Se robó 2 gallinas, se robó 10 ovejas, por eso lo colgaron. Maldito era el que era colgado en un madero. ¿Qué lo colocaron ahí a Jesús? ¿Por qué le colocaron rey de los judíos? Porque no tenían nada en contra de él. No tenían nada en contra de él. A todo el que era colgado en madero era porque era perverso. ¿Me entiendes? Estaba Barrabás, que era asaltante, era de todo, y tenía que morir. Y le iban a decir ahí por asesino y otras cosas. Pero a Jesús buscaron y no hallaron, y le pusieron rey de los judíos, porque no había nada en contra de Jesús. Y vea lo que Jesús llegó a hacer. Mire qué hermoso. Dice en Lucas, aprendamos del ejemplo de Jesús, 23:34. Lucas 23:34. Quiero que le lean ustedes lo que Jesús dijo. En el momento que Jesús está en la cruz, el inocente cargando el pecado de todos. Lucas 23:34 dice de la siguiente manera, 1 y 2. Y Jesús decía, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y repartieron en sí sus vestidos, echando suerte. Imagínense en la cruz Jesús diciendo, perdónale, Señor, no les sea considerado este pecado. Capacidades de Dios que le dio al Hijo, porque Él estaba sufriendo como hombre, no como Hijo de Dios, pagando el precio de nuestra redención. Y dice que repartieron, le quitaron su ropa y echaron suerte. Él devolvió bien por mal. ¿Y qué devuelve usted cuando alguien hace algo? ¿Devuelve bien por mal o mal por bien? Entonces, como hijos de Dios que estamos aprendiendo de Dios, vamos a devolver bien por mal. Si alguien nos desea mal, lo vamos a bendecir, porque fuimos creados en Dios para bendición, no para vengarme, no para agarrar espada, no para agarrar un cuchillo, no para agarrar un machete, no, sino agarrar la palabra y bendecir. Tal vez en el momento me muerda la lengua, pero te bendigo en el nombre de Jesús. Eso tenemos que hacer. Por eso tenemos un mundo convulsivo, tenemos un mundo lleno de rencor, tenemos un mundo lleno de odio. Eso es lo que quiere Satanás, que nos destruyamos unos con otros, porque una casa dividida no puede prevalecer. Pero nosotros como seguidores de Cristo vamos a aprender a perdonar, así como Él nos ha perdonado a cada uno de nosotros. Amén. Vamos a intentarlo. Amén. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo con la ayuda de Él. Vamos a intentarlo con la ayuda del Señor. Porque una de las cosas que tenemos que aprender, hermanos, es que el perdón nos libera. El perdón nos libera. Qué feo es andar con una culpa ahí. Estar con algo ahí que no se puede soltar. Mira lo que dice otro verso, Lucas capítulo 6, versos 37. Lucas capítulo 6, versos 37 dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad. Una vez más, mire, dice aquí, perdonad y seréis perdonados. No se ponga a decir, es que no sabe lo que me hizo.
entonces nunca va a perdonar. Señor, yo libero a esta persona, me libero a sí mismo, porque yo quiero tu perdón. Cuando hacemos eso, la carga es quitada. Ya andar algo en nuestras vidas es como andar un quintal de maíz. Y anda un quintal de maíz unos 15 minutos, usted va a pensar que la espalda se comienza a doblar. Pero cuando usted declara y perdona, esa carga es quitada. Porque el Señor nos quita todas las cargas. Amén. Viene la salud emocional a nuestras vidas, ya sonreímos. Yo he visto a gente aquí en la iglesia que no sonreía cuando venía y ahora lo veo que ya sonríe. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ha hallado cabida en su corazón y el Señor ha ido produciendo cambios en su interior. Se enamora del Señor y todo lo que antes pasaba ya no siente nada. ¿Por qué? Porque ha experimentado la gracia y el favor de Dios en su vida. Viene la salud emocional a nuestros corazones. Porque hay gente que tiene odio en su corazón. Le ha dado cabida al enemigo. Y él lo dice, destruye, destruye. Dice Satanás, destruye. Ojo por ojo, diente por diente, destruye. Dios dice que no. Se va todo lo negativo de su vida. ¿Verdad? Ya no odiamos, amamos. A veces antes odiábamos, hoy amamos. Antes devolvíamos mal por mal, ahora bendecimos. Eso es maravilloso. Jesucristo nos libertó. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad y esta verdad nos hace libres. Somos libres para servir a Dios y a su obra. Somos libres. Primer libro de Juan capítulo 1 verso 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermano, usted y yo hemos sido limpiados de toda maldad. Amigos oyentes, televidentes, el Señor nos puede perdonar y limpiarnos de toda maldad. Cuando nos sentimos liberados, recordamos sin dolor. Eso es maravilloso. Porque Dios dice, hermanos, cuando estamos en Él, en Dios es borrón y cuenta nueva. Usted sabe que cuando Dios lo perdona no se vuelve a acordar. Pero usted, a veces el esposo le dice, te perdoné, pero no olvido lo que me hiciste. Cuidadito, me vuelves a hacer algo así. Y el Señor no se vuelve a acordar, fíjese. No se vuelve a acordar. Para nada. Hay un verso hermoso que dice Isaías capítulo 43, verso 25. Isaías 43, 25. Quiero que lo lea conmigo. Isaías 43, 25. 1, 2. Yo soy el que borro tus rebeliones y por amor a mí mismo no me acordaré más. Ay, usted porque se anda acordando siempre y cuando alguien se equivoca en su casa le anda recordando todo el pasado. Sigue abriendo heridas y ya la cicatriz estaba ya sanando y usted abriendo. Dice, no me acordaré más de tus pecados, no me acordaré más de tus faltas. A veces decimos, te perdono, pero no olvido lo que me hiciste. No, ya no sos mi amigo. Entonces no he perdonado. ¿Cómo es eso entonces? Perdón es borrón y cuenta nueva. Vamos a comenzar una relación mejor que antes. Y eso quiere el Señor. Que aprendamos con Él, que es borrón y cuenta nueva. Eso es. El Señor perdona y no se vuelve a acordar más de nuestros pecados. Nunca más. Como hijos de Dios debemos dejar en Él todas las cargas, hermanos. Todas las cargas tenemos que dejarlas en el Señor. Porque el Señor es amplio en su perdón. No es un perdón cerrado. Es amplio en perdonarnos. Quiero que vayamos a Isaías 55, 7. Vea lo que dice la palabra de Dios. Isaías 55, 7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio
en perdonar. No es un perdón raquítico, ¿eh? Es un perdón amplio, dice el Señor. Libérate, te libero, dice el Señor. Quedas libre de tu culpa. Sé feliz. Sé feliz, dice Dios. Sé feliz. Eso es maravilloso. Por eso Miqueas decía en Miqueas capítulo 7, verso 18: ¿quién, qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvidas el pecado de tu remanente de su heredad? No tuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Por eso estamos aquí, porque la misericordia de Dios no se ha coartado. La misericordia de Dios la experimentamos todos los días de nuestra existencia. Por eso amamos y bendecimos al que vive por los siglos, a Cristo el Señor. Amén. Amén. Cristo viene pronto, hermanos, y Él viene por un pueblo sano, sin arrugas ni cosas semejantes. Si hay algo que lo ha atado a usted, si hay algo que está ahí oculto y no puede, busque ayuda, búsqueme a mí, vamos a orar y juntos vamos a llorar delante de Dios hasta que se libere. Dios viene por una iglesia que no tiene nada, que la ata. Él no quiere nada, ninguna atadura en nuestras vidas. Él quiere levantar una iglesia hermosa, quiere levantar su novia, que es la iglesia, que no haya cosas que le aten. Por eso viene el Señor. Él se deleita en misericordia. Hoy es el tiempo de renovarnos en Dios. Si hay áreas todavía ahí, o usted siente algo contra alguien, perdone, libérese, libérese. Hay que comenzar de nuevo. Si hay que comenzar de nuevo, hagámoslo de nuevo. Porque es triste ver una persona resentida. Es lamentable ver una persona con odio, con rencor en el corazón. No son felices ni se enojan que los demás sean felices. En conclusión, en esta hora, amados hermanos, cuando hay perdón en nuestras vidas, está con Dios, consigo mismo. Cuando hay perdón en nuestras vidas, estamos en paz con Dios, estamos en paz consigo mismo y tenemos la capacidad de estar en paz con los demás. Entonces, estemos en primer lugar en paz con Dios, ¿sí? Para tener paz consigo mismo y paz para los demás. Es el tiempo, es el momento de perdonar para ser perdonados. Así es que perdonémonos. Tal vez hay alguien aquí que no está la persona a quien usted tuvo un percance. Búsquelo, y si la persona no quiere, ya es cuestión suya. Dígale: Señor, yo lo perdono y yo me libero también. Porque Dios quiere que seamos felices. Amén. Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Entonces perdonémonos. Perdonémonos a nosotros mismos y sigamos adelante bregando, porque el Señor viene pronto. Padre, gracias por tu iglesia, gracias por los televidentes, gracias por los oyentes. Bendecimos sus vidas y qué bueno, Dios, esa capacidad que tú nos das, esa capacidad que tú nos llevas a poder estar en paz contigo, Dios, para poder tener mi paz interior y poder estar en paz con los demás. Señor, que en esta hora tu iglesia, Padre, pueda asimilar tu palabra, Dios, y discierne el deseo y el anhelo tuyo, Padre, para que refresque nuestras vidas, para que nuestras vidas sean motivadas, nuestras vidas sean inspiradas en el bien y no en el mal, que podamos bendecir y no maldecir, que podamos desatar y no atar, oh Dios, a las personas. Bendito sea tu nombre, porque sabemos que hemos sido creados para bendición y no para maldición. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre, Dios. Trata con cada corazón en esta hora, Dios. En el nombre de Jesús. Oh Dios.
Ayúdanos a discernir tu palabra, Padre, porque tu palabra nunca ha de volver vacía, Padre. En el nombre de Jesús. Danos esa capacidad en ti, Señor. Hay gente que humanamente es difícil aceptarla o soportarla, Dios. Pero gracias, Señor, porque tú nos amas y nos soportas a nosotros. En ti tendremos esa capacidad. Mientras la iglesia ahora, quiero preguntar si hay alguna persona aquí que no tiene a Cristo en su corazón y siente que hay muchas heridas en su corazón. Hoy hay alguien que está aquí y se ha apartado del Señor y quiere volverse a Dios. El Señor le perdona, porque le amó, se dio en la cruz del Calvario. Si hay alguien aquí, o amigo que me escucha, o gente que me ve, haga esta oración conmigo y diga: Señor Jesús, en esta hora, Dios, te pido perdón, Señor. He andado cargando esta carga por mucho tiempo, pero hoy la dejo aquí, oh Dios. Libérame, Señor, perdóname, Señor, límpiame, Señor, con tu sangre preciosa, regenérame, Señor, renuévame, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presentó su programa Palabras de Vida Eterna. Búsquenos www.cuadrangular.org. Llámenos al 2220-1840, 2220-1842 para mayor información. O escríbanos a contacto@cuadrangular.org. Y recuerde, somos una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar.